Como hemos ya visto, dos temas anteriores, estamos hablando sobre la historia de la iglesia, qué ha pasado en los últimos 2000 años, desde la muerte y resurrección de Cristo y la fundación de su iglesia hasta hoy en día, que tú puedes ir a la iglesia en cada ciudad de este mundo y ser parte de una congregación cristiana evangélica. Tú tienes ese beneficio, esta oportunidad muy grande. ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegó hasta este punto? En fin, comenzamos hablando sobre la razón de por qué estudiar la historia de la iglesia. A mí no me interesa mucho la historia de guerras y de gran héroes o de personas de la historia porque, en fin, vivieron y murieron. Pero cuando hablamos sobre la iglesia, es algo que nos debe conmover, a imitarlos lo bueno y dejar lo malo. Y decir, ¿cómo llegamos a tener esta teología o esta doctrina? ¿Por qué pensamos así sobre el bautismo o la Santa Cena? ¿Por qué creemos que Cristo es 100% Dios y 100% hombre? ¿Cómo surgieron estas ideas? La historia de la iglesia tiene mucho beneficio en este área. Como vimos en el tema anterior, vimos unos 300 años de historia, específicamente hablando sobre la persecución de los cristianos. La iglesia no era querida al comienzo y pasó tiempos horrendos bajo el odio horrible de los ciudadanos griegos y romanos y hasta los judíos que odiaban y querían quitar del mundo a la iglesia. Pero como dijimos, Cristo dijo, mi iglesia perdurará. Cristo ha cumplido su promesa. Hoy en día ha seguido. Quiero hablar con ustedes sobre dos hombres muy importantes en la historia de la iglesia. Los dos eran mártires o habían muerto por su fe bajo Marco Aurelio. Como ustedes podrían acordarse, él vivió y reinó como César unos 150 años después de que Cristo muriera y resucitara. Y aquí encontramos a Policarpo de Esmirna y Justino, o conocido como Justino mártir. Vamos a hablar sobre estos dos gran hombres. Ellos murieron, los dos, bajo el emperador Marco Aurelio. Comencemos con Policarpo de Esmirna. Esmirna es una ciudad en Turquía, hoy en día, actualmente, y Policarpo nació y murió ahí. Él vivió de los años 69 después de Cristo a 155. Si ustedes hacen la matemática, pueden saber que había por lo menos un discípulo todavía vivo en ese tiempo. Era Juan el apóstol. Juan el apóstol tomó como su discípulo al joven Policarpo y le entrenó a Policarpo cómo ser un anciano y le ayudó mucho en la ciudad de Éfeso. Y cuando Policarpo volvió a Esmirna, a su casa, él se hizo el anciano más importante de esa ciudad. Y era muy amado, muy querido, muy respetado. Él también escribió unos libros importantes, ayudando a diferentes iglesias, similarmente a lo que hizo Pablo. Pero obviamente él no dijo que tenía la autoridad como Pablo. Y él siempre hacía referencia a Pablo y a Pedro y a Juan como su autoridad, porque él no tenía ninguna. Increíblemente, vemos a Pablo hablar sin dar mención a nadie, menos al Antiguo Testamento, y diciendo que sus palabras provenían del Espíritu Santo. Policarpo, como dije, era un discípulo amado de Juan. Y, como también dije, él era un anciano muy querido, amado, reconocido en Esmirna, Turquía. Pero a los 86 años, bajo el imperio de Marco Aurelio, la ciudad buscó matarle a él, martirizarle, porque entró, parece, un nuevo gobernante a la ciudad y la gente le impulsó a que sacare a Policarpo. Policarpo tenía 86 años en este entonces y vinieron soldados a su casa buscando arrestarle a la fuerza y llevarle a su muerte. Ahora, hay muchas cosas que han sido escritas sobre su muerte de Policarpo. Muchas cosas a veces parecen como mitologías o cosas muy increíbles que después se añadieron a la historia. ¿Cuánto es verdad? No estamos totalmente seguros. Pero lo que sí sabemos es cuando llegaron estos soldados, él les trató de una forma tal que ellos se quedaron admirados por su amor, por su cariño. Dicen que Policarpo les invitó a la casa a comer antes que se lo llevasen. Y él fue libremente, no tenían que ni ponerle cadenas. Tal dice la historia que él fue a la ciudad, entró y le iban a matar en una estaca, quemarle con fuego. Una forma de morir muy fea. Lo que hacían normalmente es encadenar al hombre
a esta estaca, a esta madera, al centro, poner leña alrededor con aceite y después quemarlo vivo. Era una forma torturosa y horrible de morir. Pero Policarpo dijo a los soldados, no tienen que atarme, no tienen que ni ponerme sogas. Yo me sentaré en el fuego, sobre las leñas, prendan al fuego. Y ahí yo moriré y no me moveré. Y siendo el anciano, y que ellos pensaron tan bien de él, le hicieron caso. Y él, por su propia voluntad, se sentó en el medio, toda esa leña empapada de aceite, y comenzó a cantar mientras prendían fuego a la estaca. Policarpo murió a los 86 años, sin cadenas, en el medio del fuego, cantando y alabando a Dios. En fin, él ha sido una inspiración muy grande para muchos de los mártires. Hoy en día hay mártires, hermanos míos. Hoy en día mueren personas. Cada día cientos de cristianos mueren por su fe en China, Irán, Corea del Norte, muchos países también en África y otros países musulmanes. Pero mueren como Policarpo, mueren con ese gozo, con el gozo puesto delante de ellos que un día estarán en el cielo y pronto lo estarán y por eso se regocijan. Y son, como dice Hebreos 11, hombres de cuyos el mundo no son dignos. ¿Por qué murió Policarpo con sonrisa? Ahora es la pregunta, y Cristo no. ¿Acaso Policarpo murió mejor que Cristo? Porque Cristo murió en agonía, gritándole a su padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Policarpo murió sonriendo, feliz. ¿Por qué la distinción? Bueno, hay una distinción muy importante que podemos entender por medio de este martirio y los martirios que hoy en día pasan. Los cristianos cuando mueren hoy en día mueren con sonrisa, alabando a Dios. Normalmente, no es una sorpresa, pero Cristo murió en agonía, con sed, pidiendo a Dios que le libre de esta muerte. ¿Saben por qué? Porque Cristo estaba muriendo una muerte distinta. Él estaba muriendo como un hijo que había sido tan cerca a su padre en total perfección, y en la cruz Dios le dio la espalda a su hijo, como predijo Isaías 53. Y Cristo tuvo una agonía increíble, porque en la cruz, sobre su cuerpo, Él tomó nuestros pecados, como dice Pedro, y también tomó la ira de Dios. Completamente, por eso decimos que Cristo es la propiciación o el que lleva la ira de Dios sobre sí. Cristo es nuestra propiciación, que tomó la ira que merecía nuestros pecados, y Cristo se hizo una maldición por nosotros, como dice en Gálatas 3:13. En fin, Cristo murió en agonía horrible porque Dios le había dado la espalda y Él estaba muriendo una muerte de un pecador. Pero Policarpo y cualquier cristiano que muere por la fe, muere un santo delante de Dios, muere perfecto delante de Dios. ¿Por qué? ¿Porque él es tan bueno? No, porque estaba vestido de la justicia de Cristo, como nos dice Romanos. En fin, Policarpo es el ejemplo de cómo morir por la fe. Dijo una vez Tertuliano, un gran escritor cristiano, que cuando la gente de Roma, de Grecia, de Israel querían matar a los cristianos, y cuando Roma también quería deshacer a la iglesia y borrarlo de la historia, dijo Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y Roma comenzó a notar eso. Y al fin y al cabo, en 311, por medio de Galerio, dijeron, basta, ya no hagamos persecución de los cristianos. ¿Por qué? Porque cada vez que moría un mártir, su sangre se convertía en un tipo de semilla. El mejor evangelio que podemos dar no es las palabras que decimos, sino es la vida que vivimos. Dijo un Francisco de Asís una vez, prediquemos la palabra siempre, y si es necesario, usemos las palabras. Si es necesario, usemos las palabras. ¿Por qué? Porque cuando morían los cristianos, enfrente de los gladiadores, comido por leones, frente a la gente abucheándoles, gritando, pero ellos cantaban y alababan a Dios, o Policarpo sentado sin cadenas, adorando a Dios con una sonrisa, dices, ¿por qué son diferentes ellos? Y fuera de su muerte, surgen más cristianos. Y la religión de los cristianos, los seguidores de Cristo, en vez de parar
y disminuir, creció más y más durante la persecución. ¿Saben? Algo para aplicar es que mucha gente dice, ¿por qué no crece la iglesia en tal y tal lugar o en tal y tal país? Por ejemplo, en Estados Unidos, la iglesia ha dejado casi de crecer totalmente y está seco, está poniéndose más y más frío. La cultura cristiana. ¿Por qué? Quizás porque hace falta persecución, hermanos. Porque hace falta personas que tomen en serio su fe y digan, yo moriré por el nombre de Cristo, aunque me cueste la cabeza. Algo que Dios ha traído al cristianismo es la persecución para el bien del cristianismo. Y Policarpo mostró esto. Por su muerte, la iglesia en Esmirna creció más. Y lo mismo pasó con Justino Mártir. Antes de pasar a Justino Mártir, quiero dar un tema muy pequeño también sobre lo que pasó después de la muerte de Policarpo y los mártires. Los primeros cristianos veían un simbolismo muy profundo en que alguien sea un mártir o alguien que muera por la fe en Cristo. Y decían ellos que cuando él moría, un mártir era como un mejor cristiano casi. Eso no es verdad, pero comenzaron a hablar así. Poco a poco, durante cientos y cientos de años, comenzó a crecer esta teología, esta doctrina sobre los mártires, basado en Apocalipsis 6, donde están los mártires en el cielo, diciendo a Cristo, ¿cuándo terminará? Y dice Cristo, cuando se llenen el número de los mártires. En fin, comenzó a crecer esta idea que van a haber muchos mártires y que tienen un lugar especial en el cielo. No dudo que Cristo dará una corona especial a los mártires. Pero el problema es que esta teología, esta doctrina, no paró con la Biblia, pero siguió creciendo. Como vamos a ver con muchas doctrinas bíblicas, las iglesias, y específicamente la Iglesia Católica, tomaron doctrinas centrales importantes cristianas y comenzó a cambiarlas, hacerlas evolucionar, por decir, y cambiar de significado. Hoy en día hay lo que se llama oración a santos. Por decir las vírgenes o María o oraciones y plegarias delante de grandes mártires o hombres de la fe. Y hay días especiales para los santos y oración en todos santos. Y nos olvidamos de Cristo y la gente comienza a orar a santos diciendo, Él murió por su fe y Él debe tener extra gracia para que me dé a mí. Y comenzó a surgir esta doctrina poco a poco que si tú orabas a un santo, Él te podía quitar pecados. Hermanos, eso es una mentira horrible. Pero tampoco debemos borrar toda la importancia de los mártires. Los mártires tienen su lugar en la historia. Deben ser imitados por su fe, por su fervor, por su lealtad a Dios. Pero nunca hay que olvidarse que tenemos solamente un mediador entre Dios y los hombres. Solamente una persona escucha nuestras plegarias y nuestras oraciones, y es Cristo. Cristo está a la mano derecha, a la diestra de Dios, escuchando nuestras oraciones y trayéndolas al Padre. Nadie más, no está ahí María, ni otro santo. Los santos, los cristianos muertos como Policarpo y Justino, están en paz. No tienen trabajo ahora, están esperando entrar en el reino de los cielos con todos nosotros, ir al cielo juntos. Están en el paraíso con Abraham, no están trabajando. No hay que confundir eso, porque la Biblia no habla en ningún lugar sobre que los santos nos traen perdón de pecados. Solamente Cristo puede perdonar pecados. En fin, qué pena cómo se diluye la verdad y entra la mentira. Justino Mártir, pasemos adelante a él, también vivió en la misma época que Policarpo de Esmirna. Él también vivía cerca de Esmirna. En fin, él vivía en Éfeso, no muy lejos de Esmirna, en el suroeste de Turquía. Justino Mártir tiene el nombre de mártir por su muerte. Sus padres no le llamaron mártir, era nada más Justino, y sería Justino de Éfeso. Porque la gente en la antigüedad siempre se decía, yo soy, por decir, Christopher de Camiri. Por eso decía Pablo, soy Pablo de Tarso. O Jesús de Nazaret, aunque Cristo era de Belén, pero la gente equivocadamente decía que era de Nazaret. La gente así se conocía por su primer nombre y después de dónde provenían. Entonces, Justino de Éfeso es llamado Justino Mártir por su muerte y por su gran impacto en la iglesia temprana.
Él se convirtió al cristianismo cuando era un joven. Había sido un pagano él, nacido a padres paganos, y un día en un barco se dice que él recibió a Cristo. Había un hombre anciano que le compartió el evangelio ahí, y él aceptó el evangelio y se convirtió de un pagano a un cristiano. Después de esto, rápidamente él se convirtió en uno de los apólogos o defensores de la fe más importantes de la historia de la iglesia. Uno de los primeros, si no el primer apólogo. Lo que él comenzó a hacer es debatir en contra de judíos y griegos y romanos, en contra del paganismo y en contra de la ley judía cuando se compara con la gracia en Cristo. Y comenzó a escribir libros. Escribió un libro que era un diálogo entre él y un judío llamado Trifón, el judío. Y ahí debatían sobre cómo se podía ver al Mesías en el Antiguo Testamento. Y él es uno de los primeros en sacar mucho provecho del Antiguo Testamento, viendo dónde se encuentra Cristo, cómo le podemos ver en los Salmos, en Isaías, en Daniel. En fin, un gran apólogo. También escribió 2 libros que son de más importancia, llamado la primera y la segunda apología, o la defensa de la fe. Lo que él hizo es escribir libros y lo mandó por lo menos por nombre a Marco Aurelio. Como dije, Policarpo y Justino murieron bajo este emperador Marco Aurelio. Y mucha gente estaba atacando a los cristianos, como vimos anteriormente, de ser ateos, caníbales, de ser rebeldes políticos, de ser inmorales sexuales. Cosas que eran completamente falsas y basadas solamente en rumores. Y lo que él hizo es defender la posición cristiana, explicar la Santa Cena, explicar qué es un cristiano, qué cree, explicar por qué se llaman hermanos y hermanas en la iglesia, porque somos una familia. Y comenzó a dialogar y explicar estas cosas en sus libros llamados la primera y la segunda apología. No sabemos si llegó a Marco Aurelio, pero la verdad que sí sabemos es que se comenzó a difundir este libro en todo el imperio romano y la gente comenzó a leer y decir, interesante, no sabía que los cristianos creían eso. Y dio una voz que la gente quería escuchar, porque este Justino era un gran escritor. Era alguien que se hacía escuchar, se hacía entender. Y la gente romana, mucha gente se convirtió a la fe por el trabajo de Justino. Algo raro también de Justino, que él hizo antes de su muerte, es hablar mucho sobre Platón, Cícero y Aristóteles. En fin, los filósofos griegos. Él tenía una estima muy alta de estos filósofos. Estos filósofos vivían mayormente unos 300 a 400 años de Cristo. Platón y Aristóteles son los más famosos. Y quizás lo más famoso de todos ellos es la idea que sale de Platón, que interesantemente usa Juan en Juan capítulo 1. Ahora tú quizás estés rascando la cabeza preguntándote de qué estoy hablando. Es esto. Platón escribió sobre algo llamado el logos, en español traducido el verbo. Cuando lees en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Un versículo impresionante que habla sobre el carácter, la esencia específicamente de Cristo, que siempre ha existido, porque Dios no tiene comienzo, tampoco Cristo, que Él estaba en unidad con Dios siempre, parte de la Trinidad, íntima y perfecta, y al final también dice que el Verbo, siendo Cristo, era Dios. Un versículo increíble, poderoso. Pero la palabra que decide usar Juan es una idea platónica. Platón había hablado sobre un logos, un verbo, porque en su mente, antes que viniera Cristo, él dijo, mira, nosotros queremos saber quién es Dios. Dios ha de revelarse. El hombre está esperando que Dios se revele, que nos diga qué debemos hacer. En fin, él veía tantos dioses romanos y decía, ¿dónde está el Dios verdadero? Él decía, no puede ser que exista más que un Dios, porque habría una batalla cósmica y solamente un Dios sobreviviría, y ese Dios sería el Dios verdadero. En fin, la Biblia dice que nunca ha existido más que un Dios, solamente ha existido un Dios, y Él es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, perfecto, justo, santo, amor. Ese es nuestro Dios. Platón dijo, debe haber un Dios
él especuló, debe haber solamente un Dios. Y él dijo, y este Dios seguramente ha querido y va a querer hacerse conocer, y para eso va a necesitar un logos o una forma de ser conocido. El logos también puede ser traducido como una palabra o una forma de explicarse. Si yo estaría en un lugar y quería mandar yo un logos a otra persona, ¿cómo lo haría? Por medio de una llamada telefónica o una carta o una encomienda, ¿no es así? Eso sería, por decir, mi palabra o mi mensaje para decirles, vengan a visitarme, o quiero que hagan esto, o estoy bien aquí. Eso sería mi logos. Pero dijo Platón, Dios también, yo pienso, dijo él, que él quiere comunicarse con el ser humano y quiere darle una forma de alcanzarle. Y Juan dijo, exactamente. Y ese logos no es solamente una palabra, es un hombre. Y ese hombre tiene un nombre llamado Jesús. Y ese hombre es Dios mismo. Y ese hombre es perfecto. Y ese hombre está lleno de gracia y de verdad. Y ese hombre es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como explica Juan en Juan 1. En el mismo sentir, Justino usó las filosofías griegas para mucho uso, especialmente esta idea del logos. Y decía, miren, sus propios filósofos han sido profetas. Ellos hablan sobre Cristo. Ellos hablan acerca de Dios. Y hablan sobre este Mesías que ha venido al mundo para traer salvación, no por religión, no por obras, no por familia, no por descendencia, sino por un hombre. Y por fe en la sangre que vertió Cristo. Y la confirmación se encuentra en la resurrección. Entonces, él cuando escribía hablaba mucho sobre Platón, Aristóteles y Cicerón. Y se hacía aceptar mucho por romanos y griegos, que en fin no tenían la educación bíblica que tenían los judíos. Y él usó lo que él podía para acercarles al cristianismo, usando la filosofía. Todo eso dicho, hermanos, es de buen uso conocer nuestra cultura, conocer la política, conocer la economía, conocer hasta la televisión. ¿Por qué nos va a hacer bien? Seguramente no, pero nos va a ayudar a tener entrada para hablar a otros sobre Cristo. ¿Cuántas veces yo he hablado sobre deportes y me da entrada inmediata a personas? O yo le hablo a gente aquí en Bolivia sobre Estados Unidos. La gente le interesa saber eso. Yo les cuento. Y es una entrada para hablar sobre cosas más serias, sobre Cristo. Hay que usar los medios que Dios nos ha dado para alcanzar a los que todavía no conocen a Dios, o quizás le han rechazado, o quizás saben muy poco y nada sobre Él. Justino hizo esto. Y al fin y al cabo, después de escribir mucho, ser tan aceptado, tan amado, Justino también hizo enemigos. Es muy difícil tener muchos amigos y no tener enemigos. Alguien tan famoso como él, tan conocido, tan respetado, tenía sus enemigos, tenía sus odiadores que les perseguían y por fin buscaron convencer a los gentiles y fue un mártir también Justino, bajo Marco Aurelio. Fue llevado a una corte, juzgado ilegalmente, en fin, acusado de cosas que eran nada más teóricas, nada que él estaba haciendo estaba contra la ley. Solamente estaba él predicando en contra de César, diciendo que César no es Dios. Y eso era suficiente para matarle. Y aquí tenemos la historia de Policarpo y Justino, dos grandes hombres, mártires de la fe, íconos, estrellas en la historia del cristianismo, que valen la pena imitar su trabajo, su lealtad, su conocimiento y su fe, a poner al riesgo su vida para predicar la verdad. Hermanos, estos hombres son un gran ejemplo para hoy en día. Tenemos que tener nuestros héroes, buscar a quién seguir. Y el héroe más importante claramente es Cristo. Pero Cristo también ha dado a otros que podemos seguir, imitar, decir, yo quiero ser como Justino, yo quiero ser como Policarpo. Quizás Dios no te mande al martirio, pero Dios sí te va a mandar a que seas fiel a Él, que tengas fe, que crezcas en el conocimiento de la Biblia, que sepas defender tu fe en temporada y fuera de temporada, como habla Pedro, defender tu fe
delante de los que dicen, ¿quién eres? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué no haces eso? Decirle, porque yo he puesto mi fe en Cristo. Y ahí está mi salvación. Y en fin, como ya hemos visto, la iglesia se fundó sobre esta base. Hombres y mujeres con el propósito bien entendido por medio de ellos a predicar el evangelio a todo el mundo, de cualquier forma, con palabras o sin palabras. Y Dios ha cumplido, ayudando a que crezca su iglesia,